Hola, buenos días, bienvenidos a una clase de escuela bíblica dominical. Sean todos bienvenidos y espero que se encuentren bien, al igual que sus familias. Y en este domingo vamos a estudiar acerca de nuestra responsabilidad que tenemos hacia los demás de compartir el Evangelio. El domingo pasado estuvimos hablando de ese costo que vamos a llevar por ser cristianos en los diferentes lugares que nos encontremos y pues Cristo vale la pena todo. Entonces vamos a comenzar y vamos a iniciar con una oración. Les voy a pedir que antes de hacer la oración tengamos ahí una libretita, nuestra Biblia, que hoy la vamos a usar, la vamos a subrayar, vamos a utilizarla. Y recordemos tener nuestros celulares en modo de vibración o en silencio durante esta clase. Y pues vamos a orar. Señor, te damos gracias porque has sido bueno con nosotros. Gracias porque tú eres bueno en nuestra semana, porque tienes cuidado de nuestras entradas y salidas y porque has estado, Señor, con nuestra familia, nos has dado salud. Te pedimos por esta clase que sea bendición para nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a poder ponerla en práctica. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar. Y vamos a ver el primer punto, que esta es la misión. ¿Cuál es la misión que nosotros tenemos en donde nos encontremos, con quien estemos y con lo que tenemos? La vamos a encontrar en diferentes pasajes bíblicos. Entonces vamos a ir al primer pasaje. Si tienen ahí sus Biblias, vamos a buscar en Marcos capítulo 16, versículos del 15 y 16. Y vamos a hacer esta lectura todos juntos. Y dice la palabra de Dios, aquí también lo tenemos en pantalla. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y vamos a leer ahora Juan 20:21. Y la palabra de Dios dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Lucas 24:47, que dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el versículo 19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estos pasajes nos muestran la misión que nosotros tenemos como creyentes aquí en la tierra donde Dios nos ha puesto. Entonces, vamos a ver las similitudes que encontramos en estos pasajes, y la primera de ellas es que es una ordenanza. Marcos 16:15 vemos, por tanto, id. Vemos un verbo que es id, que es imperativo, es una orden. Y lo vemos también en Mateo 28:19, dice: por tanto, id y haced discípulos. Entonces vemos que es una orden de Dios, ¿verdad?, que nosotros debemos de ir, pero vamos a hacer algunas preguntas. ¿A dónde debemos de ir nosotros como discípulos a proclamar el evangelio? Y las encontramos en las siguientes frases. Marcos 16:15, 16 dice: por todo el mundo predica el evangelio a toda criatura. En Mateo 28:19 dice: y haced discípulos a todas las naciones. En Hechos 1:8 encontramos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Lucas 24:47 nos dice la segunda parte: y el perdón de pecados
todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, la contestación a esta pregunta sería: ¿a dónde debe ir el discípulo a proclamar el Evangelio? Pues a cualquier lugar donde nosotros vayamos, a cualquier lugar donde nosotros nos encontremos, ahí es el lugar, nuestro campo misionero. Ahora, vamos a hacer otra pregunta de estos pasajes. ¿A quiénes va dirigido el Evangelio? ¿A quiénes va dirigido este mensaje? Y vamos a verlo en las siguientes frases. En Marcos 16, 16, 15 y 16 dice: a toda criatura. Juan 20, 21 dice: como el Padre me envió, así yo también los envío. En Lucas 24, 47, a todas las naciones. Igual lo encontramos en Hechos 1, 8. Encontramos a Jerusalén, a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En Mateo 28, 19 dice: a todas las naciones. Y nos quedamos con el versículo de Marcos 16, 15, dice: a toda criatura. Entonces, aquí no hay acepción de personas. Todas las personas deben escuchar este mensaje, todas las personas deben estar en contacto con este mensaje de salvación. Entonces no hay que hacer acepción de personas. La tercera pregunta que vamos a hacer al pasaje es: ¿qué sucede con las personas que creen en el mensaje de Jesús? Y lo encontramos en Marcos 16, 15, 16, y dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces aquí vemos que el que cree es salvo. Entonces esa es lo que encontramos cuando nosotros predicamos el Evangelio. Podemos escuchar dos cosas: una, que la persona cree en Jesús y es salva, y la otra es la que no cree y pues va a ser condenada en el día del juicio. Entonces aquí estos pasajes nos muestran nuestra responsabilidad en donde nos encontramos, con quien estemos y con lo que tenemos, de compartir a los demás esta misión. Y vamos a pasar a otro pasaje que nos da un ejemplo de cómo esta misión fue cumplida por los discípulos de Jesús. Y vamos a ver un ejemplo de Juan y Pedro, y lo vamos a encontrar en el libro de los Hechos. Entonces, más adelantito de estos pasajes encontramos el libro de los Hechos. Y antes de leer el pasaje, vamos a aterrizar esto que acabamos de leer en cómo nosotros podemos cumplir esta misión que el Señor Jesús nos ha dado. Entonces, aquí estamos, Natalie, Javier, cada uno de nosotros estamos en un campo misionero. Y para saber o definir mi campo, vamos a hacernos 3 preguntas. La primera de ellas es: ¿dónde Dios me ha puesto? ¿Dónde Dios te ha puesto? ¿En qué lugares has estado? Con la segunda pregunta es: ¿cuáles son las herramientas con las que cuento? Dios nos ha dado diferentes talentos, pero también nos ha dado dones. Entonces, si nosotros no sabemos qué talentos poseemos o cuáles son nuestros dones, es algo que nos frena para servir dentro de nuestro campo misionero. Entonces debemos de investigar, de ver, preguntarle a Dios cuáles son mis dones en oración, en la lectura de la Biblia, y hay diferentes también literaturas que nos pueden apoyar con diversos quizzes para determinar nuestros dones. La tercera es: ¿quiénes son las personas que me rodean? Conocer las personas con las que nos relacionamos cada día, ya sea nuestra familia, en el trabajo, nuestras amistades, conocer sus necesidades, apoyarles, servirles en lo que ellos necesiten y aprovechar todas las oportunidades que se tengan para
compartirles acerca del amor de Dios, el amor de Jesús y lo que Él hizo por nosotros en la cruz, y cómo ese sacrificio, esa decisión que nosotros hemos tomado, pues nos ha ayudado en diferentes etapas de nuestra vida, en diferentes situaciones en las que nos hemos encontrado. Entonces, no desperdiciar esas oportunidades que Dios nos da, y pues definir dónde Dios me ha puesto en mi familia, en mi escuela, en mi trabajo, las personas que me rodean, conocerlas, danos el tiempo para conocerlas, para platicar con ellas, y las herramientas que poseo, cuáles talentos Dios me ha dado, cuáles dones me ha dado para servir en la iglesia y para servir a mi comunidad, y aprovechar esas oportunidades. Bien, vamos a ver este ejemplo de los discípulos de Pedro y Juan. El libro de los Hechos nos da muchos ejemplos de cómo Dios usa a cada una de las personas, y me gusta mucho porque a veces no necesitas estar muy preparado bíblicamente para poder ser testigo donde tú estás. El hecho de conocer el mensaje de salvación es suficiente para poder compartirlo, y pues encontramos muchas historias bíblicas en los evangelios que nos sirven de apoyo para poder testificar este mensaje, para poder dar este mensaje, ¿verdad? Y vamos a ver un video, dura 3 minutitos, y quiero que cuando veamos este video pensemos en estas 3 preguntas. ¿Dónde Dios puso a Juan y a Pedro? ¿Cuáles eran las herramientas con las que contaban? ¿Y qué personas eran las que los estaban rodeando en ese momento? Y este video está basado en Hechos capítulo 3, y vamos a verlo, y que tengamos en mente estas 3 preguntas. Y anotamos ahí en el cuadernito. ¿Una limosna? Una limosna. Por favor. Míranos. No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.
Bueno, aquí vemos este hecho y vamos a leer qué pasó en Hechos capítulo 3. Después de que fue sanado, dice, y saltando, yo estoy en libro de Hechos, capítulo 3, versículos 8, dice, y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellas en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Entonces aquí vemos cómo Dios a través de Pedro y a través de Juan realizan esta curación de este cojo, ¿verdad? ¿Y cuál es la respuesta de esta persona, verdad? En el 8 dice que saltando junto con ellos entró al templo y alababa a Dios. ¿Y qué pasó con las personas que rodeaban a este cojo, que rodeaban a Pedro y a Juan? Estaban en el templo había una gran cantidad de personas, y dice que reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la hermosa y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Entonces aquí hubo un gran milagro y las personas pues se quedan sorprendidas, o sea, era un cojo que llevaba de por vida, no podía caminar y de repente que vengan dos personas en nombre de Jesús, sea sanado, era un alboroto en el templo. Y debido a lo que ocurrió, pues vienen las dificultades. Continuamos ahí en el libro de Hechos, capítulo 4, y al momento de suceder este milagro, Pedro y Juan respondieron al pueblo, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho el versículo. Bueno, vamos a irnos al capítulo 4 y vamos a ver que enfrentaron dificultades por predicar la palabra de Dios en el templo. Entonces vamos a Hechos capítulo 4, versículos del 15 al 22. Ellos fueron encarcelados y ellos fueron llevados ante el concilio. Y vamos a ver qué decisiones tomaban las personas que formaban parte del concilio. Y en el versículo 15 vemos, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y se confrontaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. O sea, era a todo el pueblo había notado este milagro a través de Juan y Pedro que realizó en el nombre de Jesús. Y dice, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Entonces ellos estaban ya acordando de amenazar a Juan y a Pedro para que no siguieran hablando de Jesús. Dice, y llamándolos, les intimaron que de ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos, y aquí algo muy importante que pasa cuando nosotros predicamos el evangelio y las personas creen, todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, todos alababan a Dios, glorificaban a Dios. Ese es el fin de nuestra misión, que todas las personas alaben a Dios, que glorifiquen a Dios. Entonces es algo muy bonito que Dios hizo a través de Pedro y Juan en el templo en Jerusalén. Y ya que el hombre a quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años
Entonces Dios utiliza muchas formas para que su evangelio sea escuchado, para que su evangelio sea visto y para que su evangelio siga avanzando. Entonces, siempre que hablemos de Jesús, siempre que hablemos de su palabra, va a haber dificultades. Eso téngalo por seguro. Y vamos a pasar a la siguiente, dificultades en la misión. Este era el versículo que a mí me gustó, Hechos 4:12. Ellos hablaban con denuedo, del Espíritu Santo estaba con ellos y ellos hablaban lo que decían las Escrituras, y ellos ante el concilio que fueron llevados, aquí les pongo una imagen, respondían todo lo que el concilio les preguntaba y ellos contestaban. Fue una de las contestaciones que encontramos en Hechos 4:12 y dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, lo que quería el concilio era que ya no siguieran hablando de Jesús, pero ellos en el versículo 20 encontramos: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Igual nosotros no podemos dejar de decir lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios nos habla a través de su palabra, es algo que no podemos callar. Y dificultades que enfrentaron Pedro y Juan, pues fueron amenazas, ¿verdad?, por parte del concilio, fueron desprecios. Recordemos que los discípulos de Jesús no tenían estudios, entonces el concilio se maravillaba de cómo ellos hablaban de acerca de la Escritura, y entonces enfrentaron la cárcel, fueron encarcelados, y pues más adelante vemos cómo enfrentan ellos la muerte por predicar el Evangelio. Entonces, ¿qué dificultades nosotros, donde Dios nos ha puesto, estamos enfrentando para cumplir esta misión que Dios nos ha dado? Tal vez sí nos han amenazado, o tal vez nos han despreciado. Gracias a eso hasta ahorita no nos han encarcelado por ser cristianos, ni nos han amenazado de muerte, pero hay otros países, como los mencionaba en la clase anterior, donde ser cristianos es muerte segura. Entonces, tal vez estas amenazas que a veces sí nos hacen desanimarnos, o estos desprecios tal vez nos hacen desanimarnos, pensemos lo que Jesús hizo por nosotros y lo que dice la Biblia, que pues vamos a sufrir igual que Jesús lo hizo, pero el Evangelio va a seguir avanzando. Me gusta mucho que dice que todos glorificaban el nombre de Dios, y esa es nuestra misión, que todas las personas glorifiquen a Dios. Entonces, a pesar de las dificultades que enfrentemos, debemos seguir adelante, donde Dios nos ha puesto, con las capacidades que tenemos, y con las personas que lo rodean. Debemos estar muy al pendientes qué personas nos están rodeando y cómo podemos hablarles del Evangelio. Y por último, debemos orar por nuestros enemigos. Dice Mateo 5:44, ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, perdona a los que te hieren y ora por los que te persiguen. Y vamos a hacer una lista de las personas que alguna vez nos han amenazado, que alguna vez nos han herido por causa de Jesús. Escribámosla en un papel y estemos orando por ellas, así como dice este versículo. Bendigámoslas, y también que nuestro corazón aprenda a perdonar a esas personas, ¿verdad? Perdona a las personas que te han dañado y ora por los que te tienen en opresión. Y pues aquí recordemos a la iglesia perseguida. Ahorita hay hermanos que están siendo oprimidos. Debemos orar por estos hermanos y también por nuestro campo misionero, ahí donde Dios te ha puesto. Ahí es donde tú puedes compartir del Evangelio y puedes servir. Y pues vamos a finalizar con una oración y me voy a permitir hacerla. Señor, te damos gracias porque has sido bueno con nosotros. Gracias porque podemos estudiar tu palabra libremente, Señor, y porque nos concedes el privilegio de ser
emisores, ser emisarios de tu mensaje, Padre. Permítenos reconocer esas oportunidades que se nos presentan, Padre, y que tú nos des esa palabra, Señor, así como Juan y Pedro lo hicieron, que podamos decir que en ningún otro nombre hay salvación, sino solo en el tuyo, Padre, y que no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído, Padre. Bendice a cada uno de estos jóvenes, a con esta señorita, Señor. Ayúdales en sus dificultades, Señor. Y si han sufrido amenazas, si algunas personas los han herido, Padre, permite que ellos puedan perdonar, Señor. Y ayúdanos, Señor, también a amar a nuestros enemigos, a servirles, Padre. Y que tú cambies esos corazones duros, Padre. También te pedimos por nuestra ciudad Juárez, Señor, El Paso, Padre, que tú tengas control de esta pandemia, Señor, y que pronto podamos volver todos juntos, Señor, al templo si es que es tu voluntad, Padre. Síguenos guardando, Señor, como hasta hoy lo has hecho. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues nos vemos el próximo domingo. Dios les bendiga. Bye.